Señor PhD, Leonel Calderón, viceministro de Seguridad Ciudadana, señora abogada Carmen Vitale, presidenta nacional de Seguridad Social, representante de la señora superintendente de bancos, y coronel Robert Vargas, delegado del señor director general del Instituto de las Fuerzas Armadas, distinguidos integrantes del Consejo Directivo, representantes de las asociaciones del servicio pasivo que hoy nos acompañan, señores servidores policiales directivos, señores servidores policiales técnico-operativos, familia ISPO. Permítanme agradecerles en primer lugar su presencia, porque eso habla de la trascendencia y de la importancia que le dan al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional en sus diferentes facetas. Y valoro sobre todo que nuestra institución hermana, el ISPA, pero el señor viceministro en representación de la señora ministra, nos acompañe, porque solo así se podrá entender un nuevo Ecuador como se lo pregona desde la Presidencia de la República. Vamos a tratar de hacer una revisión de cuentas muy sucinta, muy clara, pero quedaremos abiertos absolutamente a todas las interrogantes que se puedan plantear el día de hoy. Como ustedes tienen conocimiento, nuestro instituto tiene 28 años de existencia, tiene su personería jurídica y autonomía administrativa y financiera, en virtud de lo cual nos permite ser un ente autónomo, pero que siempre vamos a tener ese vínculo con el sector ejecutivo. Nuestra principal fuente de recursos es precisamente los aportes patronales y personales que vienen desde el Ministerio de Economía y Finanzas, así como la contribución para el 60% de las pensiones. Este instituto, que nació de la visión de quienes en su momento detectaron la trascendencia y necesidad de tener una propia organización de seguridad social para la Policía Nacional, allá el 1 de junio de 1995. Personas que por la ingratitud institucional hoy quizás no son recordadas, pero que nosotros, luego de 28 años, tenemos la obligación de darles nuestro sincero agradecimiento. Como ustedes comprenderán, cualquier direccionamiento estratégico consta de la misión, de la visión y de los objetivos estratégicos. Pero más allá de darle lectura a estos lineamientos y fundamentos teóricos, está la razón de ser. Cuando desde la Presidencia de la República se insta a hablar de nuevo Ecuador, nosotros con orgullo podemos decir a nuestro Presidente de la República, desde el mismo ya colaboramos, porque nosotros sí somos del mismo. En virtud de ello, este instituto brinda la cobertura para la policía en servicio activo, en servicio pasivo y sus familias. Aproximadamente más de 200.000 personas que se cobijan en la seguridad social policial, teniendo acceso a los seguros de enfermedad, a los seguros de accidentes que se resumen en invalidez o accidentes profesionales, a esos seguros lamentables, la pérdida de vida de nuestros compañeros, muchos de ellos en servicio activo. Y como yo le he dicho, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas en el conflicto del CENEPA hace 28 años ofrendaron aproximadamente 75 vidas valiosas de guerreros ecuatorianos, mi coronel. Y para ustedes siempre nuestra solidaridad. Pero también hay que decirlo, que la cuota de sangre de la Policía Nacional por año llega a esa cifra también. Normalmente entre 70 u 80 policías ecuatorianos fallecen en actos de servicio y sus familiares reciben la cobertura solidaria del ISPO. Y también tenemos los seguros de retiro de aquellos que con honor han llegado a cumplir los requisitos para acogerse a este beneficio y también la indemnización profesional. Gracias al apoyo de los diferentes mandos institucionales, con satisfacción les podemos decir que hoy tenemos presencia en las 24 provincias del país. En las 24 provincias del país ustedes pueden encontrar los coordinadores del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Cuando ingresamos a la gestión operativa, debemos empezar por el máximo organismo de la Seguridad Social Policial, en el Consejo Directivo. Y qué importante y trascendente es que este órgano que se encarga del nivel estratégico pueda precisamente emitir esas políticas. Por eso con satisfacción lo podemos decir que, como ustedes pueden apreciar en la evolución histórica de sesiones realizadas por este máximo organismo,
El 2021 se realizaron 13, pero en 2022, con una persona que ya no nos acompaña en el ISPOL, pero que es importante resaltar su rol, el economista Luis Fernando Ayala, que fue delegado de 2 ministros en su tiempo, nos permitió evacuar 51 sesiones ordinarias y extraordinarias de este máximo consejo, lo que nos permitió subsanar todos los temas que estaban pendientes, inclusive de años anteriores. Lamentablemente, en el año 2023, el economista Ayala, por decisión personal, en el mes de mayo tuvo que presentar su renuncia, y esa fue una gran complicación. Hoy, con agrado, les puedo manifestar que la doctora Mónica Palencia, acertadamente, no porque se encuentre usted aquí presente, señor viceministro, sino por la cercanía que yo he podido palpar tiene usted con el ISPOL, lo ha nombrado delegado de la señora ministra al Consejo Directivo. Y eso, estoy seguro, nos permitirá también que en el 2024 tengamos sesiones periódicas y frecuentes que nos permitan evacuar aproximadamente 75 temas que están en la agenda del Consejo Directivo. Vamos a ingresar al tema de las derivaciones médicas. Y esto es importante que se conozca. En el 2021, cuando nos hicimos cargo del ISPOL, muy pocos centros, por no decirles ninguno, querían recibir asegurados de nuestro instituto, por 2 razones fundamentales. La primera, por falta de pagos, en virtud de que no se habían realizado las auditorías médicas respectivas. Y la segunda, porque muchos nos manifestaron y tuvimos que ser merecedores de vergüenzas ajenas, les habían sometido a procesos de extorsión para auditarles y pagarles las atenciones médicas. Por eso es que ningún Solca en el país quería recibir un paciente del ISPOL, y lo mismo nos pasaba con las clínicas privadas. Tomamos decisiones gracias al apoyo gubernamental y contratamos a 20 auditores médicos, algunos que están en la parte posterior. Gracias a ellos pudimos ingresar a un proceso intensivo de auditoría médica que nos permitió, en primer lugar, recuperar la imagen, realizar los pagos, y luego, casa por casa, visitamos a los directivos pidiéndoles disculpas, ofreciéndoles que nos íbamos a manejar con honestidad, y eso es lo que ha permitido que se recupere la confianza en el ISPOL. Hoy, a mucha honra, son las instituciones médicas las que nos buscan para suscribir convenios. ¿Pero por qué se firman convenios? Porque lamentablemente el estado de la capacidad resolutiva de nuestros centros médicos de la Policía Nacional no permite abarcar la totalidad de coberturas. En el 2001, cuando éramos 16.000 policías activos, 4.000 pasivos, ya existían los 2 hospitales y los 26 centros de salud. Cuando ingresaron desde el 2001 al 2004 4.000 policías por año, no se amplió la capacidad resolutiva del subsistema de salud policial, y ese error se volvió a cometer en el 2011. Por eso es que ahora estamos empeñados en que no lo cometamos por tercera vez. Es momento de construir nuevos hospitales para la Policía Nacional. Se acaban de graduar entre el 2023 y el 2024 10.000 policías. Eso implica 40.000 personas que ingresan al sistema de salud policial. Pero ¿cuál es la cifra? En el 2021, como ustedes podrán apreciar, se ejecutaron efectivamente, este es el número de derivaciones efectivas, 20.650 derivaciones a los diferentes centros de salud nacional, entre los de la Red Pública Integral Salud y los de la Red Complementaria, fundamentalmente los privados. En 2022 esto se incrementó a 37.645, pero en 2023 cerraron en 51.247. El crecimiento interanual es del 27%, pero el crecimiento del trienio es del 148%. Y esto es grave, y esto es preocupante, porque implica que son recursos que se van a los centros privados y que los dejan de recibir las unidades médicas de la Policía Nacional, no son del ISPOL, les recuerdo una vez más. Esta tabla que ustedes presencian ahí, hablamos ya no solamente de las derivaciones, sino del número de atenciones, porque es importante detectar y comparar. Si crecieron las derivaciones en virtud de que se atendió al mismo número de pacientes, o se atendieron a más pacientes más veces. ¿Qué es lo que realmente ocurrió, como ustedes pueden presenciar? En el 2020, en plena pandemia, hubo en total 402.000 atenciones a nivel nacional, a 75.500 pacientes aproximadamente, y se derivaron 21.650 pedidos. Es decir, una relación del 5% entre el número de atenciones y el número de derivaciones.
Desde el 2021, que está a cargo de esta administración, ustedes pueden ver el incremento sustantivo, no solo en derivaciones, en población atendida. Pasamos de los 75.494 del 2020 a 116.546, un incremento del 54%, señores. Como ustedes podrán ver, el número de atenciones por paciente se mantiene en el mismo porcentaje aproximado, de 5 o 6 atenciones anuales por paciente, en virtud de lo cual podemos afirmarles que las 65.138 derivaciones que se solicitaron en el 2023 correspondieron a la atención de esos 116.546 pacientes. Aquí hay un trabajo sostenido, no del director general, no lo equivoquemos, no lo personalicemos en un individuo, del equipo de trabajo, de la administración en su conjunto, desde la toma de decisiones que hace el órgano máximo, que es el Consejo Directivo, el órgano ejecutivo, que es la Dirección General, pero sobre todo los guerreros, ese nivel operativo que es capaz de conseguir esta derivación hacia los centros privados fundamentalmente. ¿Qué es lo preocupante? Que si en el 2020 se derivaba un 5% de las atenciones, en el 2023 esto ya creció al 12%. Esto es una cifra que hay que tomar en cuenta, en virtud de lo cual, hace pocos días, nos permitimos emitir un informe que fue pasado al señor comandante general, al señor director nacional de Atención Integral de Salud y a los 2 directores de los hospitales, a efectos de que se subsanen las falencias en la capacidad resolutiva de estos centros médicos, se incluyan los profesionales que se requieren y en definitiva podamos revertir este crecimiento inusitado de derivaciones. ¿A dónde estamos derivando? También es la pregunta. Muchos, sin conocimiento, hablan de salirse de la República Integral de Salud. No podemos, porque hay asegurados del ISPOR que a nivel nacional se atienden, por ejemplo, en hospitales de las Fuerzas Armadas, en hospitales del Ministerio de Salud Pública, en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero fundamentalmente las derivaciones se dirigen a la red complementaria, a esos centros privados que han recibido en total en el año 2023 41.786 derivaciones, y los porcentajes menores son al resto de la red pública integral de salud. Cuando nos hicimos cargo del ISPOR, hace 3 años ya, existía también una realidad. El ISPOR le mezquinaba los recursos a su sistema de salud policial. Cualquier traba era válida. Cualquier excusa se la presentaba para no transferir los recursos. Ya sabemos por qué. Estaban acumulando capitales para ser entregado a las redes de corrupción criminal. Cuando nos hicimos cargo, realizamos transferencias anticipadas a esos hospitales para que puedan recuperar su capacidad resolutiva. Por eso es que el Hospital Quito lo logró adquirir en Ecomorra, porque ya está en funcionamiento, y aspiramos que próximamente puedan adquirir las personas. Hace pocas semanas, aquí está presente mi compañero, el director del Hospital Quito. En menos de una semana le transferimos los $2.500.000 que nos solicitaron. En el Hospital de Medellín, los $500.000 que nos pidieron de las materias que teníamos pendientes. Estaba también en la agenda del Consejo Directivo el tema de un anticipo de $8 millones que está solicitando el Hospital de Guayaquil, pero que le corresponde a una competencia de ese organismo en el decidirlo. ¿Qué es importante que debemos pensar aquí? Que las transferencias en el año 2021, en el 2022 y en el 2023 son sustanciales en comparación al año anterior. Miren que en este mismo instituto, en 2019, ¿qué valores se le transfirieron a las instituciones de salud mundial? 0. Ese es el cariño que le tenían a nuestros asegurados. 0. Eso lo hemos revertido y como ustedes pueden ver, pasamos de 9.2 millones transferidos en 2021 a 7.8 en 2022 y a 5.5 en 2023. En el 2024 ya hemos realizado las transferencias, pero estamos de capacidad en el momento en que nos quitan los recursos. Para el Hospital aquí están pendientes $18 millones, para la demás $3,5 millones y para el Hospital de Guayaquil $1,5 millones. La facturación. En el 2023 se presentaron pedidos por atenciones médicas que nuestros asegurados recibieron en las unidades médicas de la Policía Nacional, en las otras unidades médicas de la República Integral de Salud y en las unidades privadas, 49.1 millones. Pero no es cuestión de que recibimos la factura e inmediatamente pagamos. Existe la norma técnica y el acuerdo ministerial
Presidencial número 140, que nos rige cómo debe realizarse el proceso de auditoría. Eso nos permitió completar 9.6 millones, que equivalen a un 26% de los valores solicitados. Y finalmente cancelamos 36.5 millones de dólares. Fundamentalmente, como les he dicho, a las instituciones privadas donde fueron 21.2 millones, al subsistema de la Policía Nacional 13 millones, al Ministerio de Salud Pública $1.100.000, al IES $800.000 y algo más, y al ISPA $200.000. Pero ¿con quiénes hemos firmado los convenios? Porque hay muchas voces que a la ligera cuestionan los convenios firmados con las instituciones privadas. No firmamos con cualquiera, sometemos a un proceso muy exigente de verificación de requisitos, una visita in situ y posteriormente el director general en persona se traslada a firmar el convenio. Ahí está. Nosotros transparentamos las cifras. En el centro privado que más recibió recursos en el 2023, producto de la atención de los relacionados con el hospital por más de 3 millones. Le sigue Solca, núcleo de Quito, el Hospital del Río, que es de la ciudad de Cuenca, Solca de Guayaquil, y podemos ver la serie de centros médicos, algunos como Innova Salud, que nos están dando el soporte domiciliario a pacientes que algunos ya se olvidaron, para nosotros no. Daniel, José Mero, nos visitó hace pocos días para pedirnos que les hagamos datos ustedes comunitarios en su domicilio. ¿Quién es él? El de policía que hace 2 años recibió un ataque certero, criminal, mientras estaba en un semáforo y con un machetazo perdió su médico nacional. En el futuro Roma es un cuadro médico y el hijo está ahí presente. Y tenemos también a otra paciente, esposa de un compañero de servicio pasivo, que sufre una enfermedad degenerativa, que le damos, y somos los únicos en el país en tener contratado y autorizado por el Ministerio de Salud Pública la atención domiciliaria. Es decir, en el Ecuador sí podemos dar atención médica en los países del primer nivel. Ahí están los valores de los centros que más recursos recibieron en los centros privados durante el 2023. Pero estas cifras también nosotros las publicamos mes a mes en nuestros informes de gestión. La suscripción de convenios, como ustedes pueden notar, esa es la realidad. Cuando en el 2021 solamente habían 17 convenios activos a nivel nacional. 17 convenios, la gran mayoría de ellos entre Quito y Guayaquil. Ninguna de las otras provincias tenían esta posibilidad de acceder. Iniciamos este proceso intensivo de firma de convenios a raíz del 2021, se intensificó en el 2022 y con mucho orgullo les puedo decir, en el 2023 firmamos 62 convenios, un crecimiento del 15% en relación al año anterior. Y ahí está el numérico de convenios firmados durante el 2023, fundamentalmente en Guayas, que es un polo de atención para toda la región litoral y las provincias inclusive circundantes. El registro de aportes. Esto también es importante que se comprenda. Se habla fácilmente de la mal llamada Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Social, Militar y Policial. Fue un robo legítimo, esa es la realidad. Porque a través de la ley le empezaban a despojar de recursos al ISPO y al ISPA. ¿Qué se pretendía? Es fácil darse cuenta. Tener un deterioro sustancial del ISPA y del ISPO y en poquísimos años, quizás hace 1 o 2, proponer en la analización del ISPO y del ISPO al IS. Llegábamos en el caso del ISPO, con nuestros estados financieros aparentemente en verde, los entregábamos al IES y nunca más hubiésemos conocido del atraco de los $950 millones. ¿Esto qué implicó? Que la población nueva, los policías que se graduaron desde el 2017, ya no aporten el 23.10% personal y el Estado le aporta el 26% patronal. Bajaron un aporte personal del 11.45% y el Estado bajó del 26 al 9.15. Se hizo una campaña a nivel nacional diciéndoles que era cambiar el dinero de un bolsillo al otro bolsillo, pero nadie les explicó que el Estado iba a ahorrarse el aporte patronal del 26 al 9.15. Ahora, ¿qué ha ocurrido en el 2023? El igual personal antiguo que se sacó de retiro, obviamente los aportes de esa masa entre el 2022 y el 2023 hubo una merma del 4%, pasaron de 205 millones a 197 millones, es decir, casi $8 millones menos. Pero ¿qué ocurrió en contraparte? Que la población nueva
esos policías que a partir de la sentencia de la Corte Constitucional del 2021 volvieron a aportar el 23.10 y el Estado volvió a aportarles el 26%, miren el crecimiento. De 83 millones en el 2022 subieron a 111 millones en el 2023, un crecimiento del 33%, que además es esta renovación de las generaciones. El pago de roles de pensiones. En el año 2022 se dirigieron a este rubro 364 millones, en el 2023 407 millones. ¿Producto de qué? De que en ese año se retiraron de la Policía Nacional aproximadamente 3.000 servidores policiales. Un comportamiento inusitado de esta variable, un crecimiento del 12% en el pago de prestaciones. Colocación de préstamos a bancos. En mayo del 2021 llevaban suspendidos 2 años los préstamos. Gracias a la transferencia paulatina del Ministerio de Economía y Finanzas de recursos, pudimos recuperar liquidez un año después, en mayo del 2022, y ahí volvimos a aperturarnos a los créditos. Este es el comportamiento solamente del 2023. Pero qué satisfactorio es decirles que pudimos colocar en ese año, esa es la crisis del segundo semestre, 286 millones de dólares en manos de nuestros asegurados, 7.9 millones de créditos hipotecarios que jamás hemos suspendido y 278.1 millones de dólares en los créditos quirografarios. Estos son recursos que no están en IFCOR, que no están en Ecuador Calle Confunding, que no están en ninguna mal llamada operación SWAP. Son recursos que están alrededor de 20.000 familias ecuatorianas que recibieron sus propios recursos para sus emprendimientos. ¿Cuál es la realidad de nuestra cartera? Y qué bueno que estén aquí presentes nuestras autoridades de control de la Superintendencia de Bancos y también de la Contraloría General del Estado. No damos créditos a la loca. Es más, lo hemos explicado varias veces. Nuestra prioridad es la obligación de pagar pensiones. Los préstamos son mecanismos de financiamiento de esas prestaciones. Sin embargo, con orgullo les podemos decir que en una cartera total de 738 millones de dólares entregados a nuestros asegurados, es decir, el 61% del portafolio de inversiones de IFOR, que se reflejan en 51.070 operaciones crediticias, la mora es de apenas del 2.7% y al cierre de diciembre. Porque esto fluctúa. Hay meses en los que inclusive se reducen a menos de los 2 dígitos. Llegamos a ser el 1.7, el 1.5. Es una cartera saludable, pero podría ser mejor. ¿Saben lo que sucedía aquí? Nadie cobraba. Aquí teníamos, hasta hace pocos meses, créditos impagados por más de 4.000 días, porque se dedicaban a colocar, pero no les interesaba recuperar. Por eso es que durante esta administración hemos recuperado la cartera E&D, pues. La cartera es la de la pérdida, la que en una institución privada inclusive ya la consideran irrecuperable. Para nosotros no hay imposibles. Ahí están los resultados. Calificación E, 50 operaciones por 317.000 dólares. Y calificación D, 45 operaciones por 559.000 dólares. Son 876.000 dólares. Claro, comparado al presupuesto del ISPOR que superan los 1.000 millones de dólares, parece una cifra insignificante. Pero discúlpenme, estas eran una serie de personas aprovechadas del ISPOR que habían realizado sus créditos y que no habían honrado sus deudas. Con nosotros eso no pasa. Finalmente, como ustedes ven a la derecha del gráfico, refleja lo que les acabé de narrar. 738 millones en el capital en una cartera muy saludable de préstamos y tan solo 19.9 millones de mora. La gran mayoría de esos 19.9 millones de mora en categoría A y B. La gestión de coactivas. Gracias a que en el mes de agosto del 2021, durante la última reforma a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, se incluyó esta capacidad coactiva que no la tenía el ISPOR. Nos correspondía a nosotros implementar el proceso. No ha sido sencillo. Es una etapa y es un área muy sensible que hay que irla configurando, que hay que conocerla y que también hay que cometer errores. De eso se trata, es un aprendizaje. ¿Qué es lo interesante? Que ya durante el 2023 se pudo emitir 25 notificaciones, pero sobre todo hicimos 6 embargos por 344.000 dólares y hemos publicado 7 avisos de remate. En definitiva, recuperamos 1.379.670 dólares. ¿Saben cuál fue el monto más recuperado ahí? Casi $1 millón a Mar Pacífico.
¿Saben qué era Valpacífico? La Casa de Valores del Estado, que fue utilizada también para esas operaciones regulares en las que le desfalcaron a ISPOL casi 950 millones de dólares. Está denunciada la participación de Valpacífico en una primera operación SWAT del 2014 por 85 millones de dólares. A esas alturas, el ISPOL tenía ese monto en bonos 2015. Le presentaron una propuesta que lo venden en 2014 porque en el mercado tenían una valoración del 102%, que hubiera sido muy saludable venderlo y recuperar más allá de la inversión inicial. El problema es que le cambiaron bonos 2015 que estaban a meses de cumplirse por bonos 2024, que luego inclusive se nos despojó. Es el señor denominado Jorge Osvaldo Chérez Milla. A mí no me vengan a contar el caso ISPOL, yo les enseño. Esa es la realidad. Hemos recuperado 1.879.000 dólares a través de nuestra capacidad coactiva, y yo quiero agradecerle sobre todo al señor suboficial segundo Jorge Yanacayo, para que el señor viceministro está planteando un pedido en el ministerio para que sea ascendido al siguiente grado. No puede ser posible que por cuestiones administrativas la propia Policía Nacional, a un compañero que quiere continuar en la institución, le pongamos trabas y no lo ascendamos al siguiente grado por falta de vacante. Para eso están las decisiones, para crear el exceso de vacantes con gente que quiere colaborar. Así que le pido formalmente y respetuosamente, señor viceministro, que se analice el caso del señor suboficial de Yanacayo y le podamos ascender, porque el momento que él se va sería una pérdida para este instituto en su capacidad que ha logrado él acumular a lo largo de 2 años como jefe de coactivas. En la gestión de riesgos también fue muy placentero la potencialización que hemos podido hacer, pero ¿a través de qué? De actualizar límites de inversión. Queridos amigos, ¿en qué cabeza cabía concentrar 700 millones de dólares en empresas de un solo individuo? En el ISPOL pasó. No puede volver a ocurrir. Hoy en el 2024 estamos enfrascados, comprometidos, dispuestos a diversificar las inversiones. ¿Cómo no me hubiera encantado que esos 700 millones de dólares que estaban en 3 empresas del señor Chávez pudieran haber estado en 700 empresas, medianas y pequeñas empresas de ecuatorianos que tienen sus proyectos a la espera de un financiamiento? Eso es lo que vamos a hacer durante el 2024. Con acierto, el Consejo Directivo designó como presidente de la Comisión de Inversiones a mi compañero y amigo el coronel Nelson Marrón, una persona muy proba, pero que además ya tiene la experiencia del servicio de Santiago de la Policía Nacional. Así que confiamos que en las próximas semanas los recursos que van a inversiones privativas cumplan estos límites de inversión, no se los concentre en un solo proceso, sino que puedan diversificarse de la mejor manera. Pero además implementamos el Power BI de la Bolsa de Valores de Quito, que nos permite analizar con quién estamos invirtiendo. También contamos con un documento que a pocas semanas nos entregarán, y que es increíble cómo el ISPOL subsanó eso 28 años sin contarlo: el plan de contingencia y continuidad del negocio. Una obligación que nos impone el órgano de control. Y gracias a usted por estar presente aquí, abogado, y hágale también llegar el agradecimiento a la doctora Antonieta, porque para mí sí es un gusto saber que el órgano de control ahora cumple su rol. Años atrás no lo cumplían. No les exigían a sus controlados que cumplan esto, que es algo técnico: un plan de contingencia y continuidad del negocio. Y también algo que realiza la Comisión de Inversiones es una visita a los emisores. Cuando les persiste alguna duda, cuando hay algo que les hace ruido, antes de tomar decisión, hacen una gira y verifican in situ cómo están esas inversiones. También hemos realizado capacitaciones en riesgos operativos y el análisis sectorial del impacto del fenómeno del Niño, que por ventaja no tuvo la magnitud que se preveía. Pero además se actualizó la metodología de evaluación de riesgos y la metodología de cuantificación de riesgos de crédito. Y algo que es fundamental: en el 2021 los reportes de las inversiones eran manuales. Claro, estaban montadas para ser alteradas. Hoy recibimos reportes automáticos en riesgos e inversiones a través del sistema informático de las casas de valores, el SICAP, que acabamos de renovar el contrato con la Bolsa de Valores de Quito. Esto nos permitió, en resumen, llegar a contar con un instrumento también muy valioso, un mapa integral de riesgos que no lo tenía el instituto, y que ahí refleja el trabajo de la ingeniera Rosa Llaneta y todo su equipo técnico en el área de riesgos. Hoy tenemos este mapa integral de riesgos,
donde se identificaron dos riesgos muy altos que deben ser gestionados, al igual que los riesgos altos. Y los riesgos de calificación moderada y baja tendrán que esperar su turno de priorización. Pero hoy logramos identificar y nos hemos autoimpuesto una calificación de perfil de riesgo de ISPOR de moderado. Está aquí presente la abogada Carmen Mental y ella no va a permitir que yo infrinja la ley y publicite la calificación de riesgos que el organismo de control nos ha dado. Pero sí les puedo decir con mucha satisfacción, también fue testigo el señor viceministro y él sabe a qué me refiero. Con orgullo tenemos una calificación de riesgo que muchos bancos privados nos envidian. Pero ellos no vinieron de un atraco de 950 millones de dólares, nosotros sí. Y como les decía ese día, ¿saben cuál es la mayor satisfacción? Que un policía ecuatoriano que no tiene los conocimientos técnicos, ni en economía, ni en finanzas, ni en ingeniería comercial, liderando a un grupo de titanes, policiales y civiles, con convicción y con pasión, podamos tener estos resultados ante nuestro organismo de control. A la derecha, ustedes pueden apreciar las tasas de interés que estuvieron vigentes de julio a diciembre del 2023 y las que están vigentes ahora de enero a julio del 2024. 3 de esas tasas tuvieron un incremento, no sustancial, pero son necesarios. Son modulaciones técnicas que requieren estos créditos. El hipotecario subió del 7 al 7.10%. El de mayor cuantía subió del 8.20 al 8.30%. Y un crédito comercial, que es del 7 por 7, subió del 10.15 al 10.30%. Los otros créditos se han mantenido en esta tasa de interés. Vamos a lo que es la gestión de asesoría jurídica, que a algunos también les causa problemas e incomodidades. En el 2020, en plena pandemia, esto era como las apuestas del fútbol. Apuéstenle. Todos le ganaron al ISPOR. Ahí están los resultados. Tan solo un proceso favorable al ISPOR y 6 procesos desfavorables. ¿Qué nos decía esto? Esa falta de compromiso de la administración, esa falta de respeto por el ordenamiento jurídico. En el 2021, cuando ya nos hicimos cargo, revertimos completamente este pareto. Hoy, el 80% de procesos son favorables al ISPOR y solamente un 20% es desfavorable, como ustedes pueden apreciar. 15 favorables en el 2021 contra 3 desfavorables y uno que se mantuvo en proceso. En el 2022 se mantuvo esta tendencia, 19 favorables, 3 desfavorables, y empezó a darse un incremento sustancial de procesos en contra del ISPOR, fundamentalmente de aquellas personas que fueron afectadas, no por el ISPOR, por la mal llamada ley de fortalecimiento allá en el 2016, y que en ese tiempo no realizaron el reclamo respectivo. Por lo cual se mantuvieron abiertos 26 procesos en el 2022. Y en el 23 vemos todavía con mayor crecimiento estos procesos que se han dado en acciones de protección y también en demandas en el Tribunal Contencioso Administrativo. Sin embargo, el porcentaje de resolución a favor del ISPOR se mantiene 4-1. De cada 5 procesos, 4 los gana el ISPOR y 1 los ganan nuestras contrapartes. Pero nosotros luchamos con las armas del derecho y la razón. 16 procesos se ganaron en el 2023, 4 se perdieron y se mantienen en gestión 63. Vamos a la gestión financiera. En 2023 un ingreso efectivo para el instituto de 1.339.2 millones de dólares, pero así también un egreso de 1.055.2 millones de dólares, un 2% más. ¿Cuál es el inconveniente? A partir del mes de septiembre, por las circunstancias macroeconómicas del país, dejamos de recibir la transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Ayer, gracias a la gestión de mi comandante general, que no pudo estar presente el día de hoy, y gracias a Zapata, me consiguió una cita con el máster Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas. Y le pudimos explicar esta preocupación del ISPOR, porque el ISPOR desde septiembre les apagaron ustedes las pensiones puntualmente. Los recursos del ISPOR. Nosotros tomamos la precaución y mi agradecimiento para el matemático Antonio Tipán, quien nos hizo un informe muy técnico de proyección y de anticipación que nos permitió alertar el comportamiento del segundo semestre del 2023, guardar los recursos necesarios y esto a su vez nos ha permitido darles los pagos de la pensión de noviembre, del 13º, de diciembre, de enero, de febrero. Marzo les vamos a pagar puntualmente.
pedimos, como le pusimos ayer al señor ministro de Economía y Finanzas, que nos empiecen a ingresar las inyecciones del capital, de los aportes patronales y personales, para poder mantener esta liquidez y honrar sobre todo el pago de prestaciones de pensiones de retiro, Montetiro. Este 2%, como les explico entonces, se da porque a partir del mes de septiembre ya no recibimos los recursos. Cuando exista este proceso de actualización de los recursos hacia el IFOR, podremos revertir esta realidad que se dio en el 2023. Vamos a algo que también fue muy doloroso, queridos amigos. Yo sé que muchos de los que están hoy presentes aquí no han tenido tiempo para realizar la revisión de la coalición. Un claro ejemplo de crimen organizado, político, económico, transnacional, como lo hemos manifestado. Pero lo más doloroso de este caso fue cuando pudimos comprobar que personas que nosotros les teníamos en una alta autoestima, que les considerábamos referentes de la institución, que habían portado este mismo uniforme, fueron parte de este ataque. Pero no podíamos lamentarnos únicamente, teníamos que iniciar algo que fue fundamental, el proceso de recuperación de esos recursos. Aquí ven ustedes la recuperación de inversiones no privativas, esos recursos que antaño se dilapidaban alegremente. En el 2021 logramos recuperar 12.9 millones de dólares, en el 22 creció a 15.5 millones de dólares y en el 2023 se incrementó a 64.4 millones de dólares. El color lila, que ustedes pueden apreciar ahí, los 52 millones de dólares se componen de dos fuentes. 32 millones de dólares que eran los intereses de la mal llamada operación suave, que estaban congelados en el Banco Central y que por disposición de la jueza Yanela Dori se nos entregaron en enero del 2023. Y 20 millones de dólares que el banco Citibank de Nueva York, debido a la presión mediática, a la presión pública y a la presión gubernamental, no le quedó otro camino que devolvernos. Nunca se había dado ese procedimiento, que un banco internacional retorne recursos desde Nueva York a Ecuador para entregárselos a sus legítimos dueños. Nosotros sí tenemos ese referente, con el apoyo del abogado que representa a Citibank en el país, el doctor Rodrigo Quijón, al que va nuestro agradecimiento, pero también con el concurso en su momento inicial de los abogados externos que teníamos contratados, quienes, para la desventaja de ellos y para nuestra alegría, la recuperación se dio después de que finalizó el contrato, no tuvimos que honrar el pago del porcentaje que tenían derecho. Pero ¿qué es lo fundamental de eso? 32 millones de dólares que estaban en efectivo en el Banco Central regresaron a las arcas del IFOR y 20 millones de dólares regresaron desde Estados Unidos a las arcas de nuestro instituto. No me pidan que sea infidente y les cuente todos los detalles de este proceso, pero por simple lógica y razón, ustedes comprenderán que esto no se trata de un telefonazo, de una simple reunión y está solucionando el problema. Es un acompañamiento, es un proceso, es un sistema de reuniones, de negociaciones, de tiras y afloja que nos llevaron a ese resultado satisfactorio. Con mucho orgullo les puedo decir, el documento final por el cual el IFOR recuperó 20 millones de dólares pasará a la historia firmado por un humilde abatero, su servidor. Vamos a la gestión administrativa. Cuando llegamos al instituto, teníamos 64 empleados civiles y 132 servidores policiales. Pero la complejidad del nivel de inseguridad del país ha obligado que los mandos institucionales procuren dirigir a las calles al mayor número de personal policial profesional. ¿Qué ha implicado esto? Que paulatinamente nos disminuya de 132 policías en el 2021 a 112 en el 2022 y actualmente a 109 en el 2023. ¿Qué tuvimos que hacer? Primero, subsanar estas falencias con la contratación de personal civil, pero también creamos otras áreas, algunas dispuestas por los organismos de control, como la unidad de cumplimiento, y estamos próximos a crear la unidad de auditoría interna. Incrementamos, como les había manifestado, la capacidad de auditoría médica. Por eso es que pasamos de un total de 196 servidores policiales y civiles a los 230 actualmente, con un incremento sustancial, sobre todo en el personal civil, que pasó de 64 a 121 empleados civiles. Todos ellos contratados mediante un proceso que no estábamos obligados a llevarlo,
pero que lo hemos adoptado como una muy buena práctica. Un proceso de contratación ocasional muy similar a un proceso de méritos de oposición. Eso nos ha permitido que la auditora, que más adelante vamos a ver el nombre, nos reconozca esa buena práctica y nos recomiende que la institucionalicemos. Ya lo hicimos. Aquí no hemos contratado a dedo a un amigo o a un cercano del director general. Pueden ustedes auditar y les podemos entregar los expedientes con la mayor tranquilidad. Sin embargo, como ustedes pueden ver, se hay un incremento sustancial del 8% respecto al 2022 en el número de personal en total de 212 a 230. Esta es la contratación del personal que se realizó fundamentalmente en el 2023. 5 auxiliares de servicios. ¿Qué es lo que sucedía antes? Se contrataba una empresa de aseo. Hicimos el análisis costo-beneficio y nos resultaba más provechoso para el ISPOL asimilarles a estos 5 servidores que hoy se sienten parte del ISPOL, que hoy permitieron que esto esté completamente aseado, pero que luego van a hacer también su trabajo. Pero además ellos ya se sienten integrados al ISPOL, porque de lo contrario sucedía que los volvía a contratar la empresa que ganaba, eran las mismas personas, pero los recursos se llevaban los dueños de las empresas. Hoy los tenemos asimilados a través del código de trabajo. Hemos contratado, como ustedes ven, 3 auditores médicos, 2 personas que nos soportan la base de datos, analistas jurídicos, analistas de contabilidad y así por el estilo. 28 personas claramente identificadas a qué puestos fueron. Y también inauguramos una buena política con el personal. El personal hay que tratarle como nos formaron en su momento nuestros instructores. Y aquí está presente también mi general Alfonso Camacho, muy querido por sus subalternos. Yo fui uno de ellos. Tuve la suerte de ser su decano. Y todo es aprendizaje. Yo veía cómo venían las personas a agradecerle por su don de gente, permítanme reconocerlo. Y en ese sentido, uno tenía que ser recíproco con el personal subalterno. Así como se le exige, hay que darle reconocimiento. Y esas 500, más de 500 felicitaciones que les hemos dado al personal, no las hemos regalado, se las han ganado. El problema es que antes eran invisibles ante la alta gerencia. Cumplían su trabajo, pero no ejecutaban nada más allá que una palmadita en el mejor de los casos. Y la formación profesional, esto es importantísimo. A mucha honra les podemos decir que entre el 2022 y el 2023 nuestro personal no se ha capacitado en cualquier sector. Nuestro personal operativo, escúchese bien, operativo, y el personal ejecutivo, la alta gerencia e inclusive integrantes del consejo directivo han participado en procesos, sobre todo, vean que nos dice lo personal, la mejor escuela de negocios del país, el Líder Business School. Ahí se forma el personal del ISPOL, el personal del nuevo ISPOL. Han recibido cursos de negociación, de liderazgo, de dirección estratégica y talento humano, de escenarios empresariales para el 2023, de alta dirección de instituciones de seguridad social, programas de transición profesional, más conocido como el POP, y así por el estilo. Y otros compañeros han tenido la ventaja de concurrir a la Escuela Politécnica Nacional. Pero si de algo estamos felices, es que de aquellos que pregonan la igualdad entre el nivel directivo y el nivel técnico operativo, vengan y aprendan del ISPOL. 11 compañeros han concluido su maestría en Seguridad Social en la Universidad Central del Ecuador. Pero de esos 11 compañeros, 10 son policías y 1 es civil. Y de los 10 policías, 1 es directiva y 9 son técnico operativos. Nosotros no predicamos, practicamos la equidad de ingresos y de oportunidades. ¿Cómo no nos vamos a sentir orgullosos que en 28 años el ISPOL pueda gritar al Ecuador que va a tener 11 profesionales con maestría en seguridad social? Algo que debe haberse hecho hace mucho tiempo atrás. Vamos a los montos de contratación pública. Primero, como ustedes pueden ver, por las diferentes modalidades que existen, 1.7 millones de régimen especial, 0.7 millones de subasta inversa, consultorías y de menor cuantía, catálogo electrónico e ínfima cuantía. Nosotros no nos llenamos de contratitos de ínfima cuantía por montos de $5.000 para subsanar las realidades y necesidades del ISPOL. Nosotros nos la jugamos con un régimen especial. La modalidad más riesgosa que existe en contratación pública
pero entendemos la certeza y la tranquilidad de decirles que hemos actuado con transparencia. Y cuando ustedes ven allá la cantidad de procesos, pueden contrastar entre 27 procesos de menor cuantía, de misma cuantía, y el monto que se dirigió a los mismos. Pero esto sería darle solamente cifras vagas. Aquí están las principales contrataciones que hizo el IPOL en el 2023. 1.3 millones de dólares aproximadamente en la contratación de nuestros abogados para el exterior. Esos que el 22 de diciembre ya presentaron escritos en el caso del Safra National Bank, y junto a Aseguradora del Sur estamos litigando para que se recuperen 72 millones de dólares. Y yo quiero aquí también solicitarle al señor viceministro que le haga partícipe el agradecimiento a la señora ministra. Ella en persona vino acá a ISPOL a la primera sesión del Consejo Directivo que la presidió y nos garantizó el apoyo político y, si es necesario, diplomático para conseguir en los próximos meses la recuperación de esos 72 millones de dólares que están confiscados en el Safra National Bank y que le pertenecen al ISPOL. ¿Qué más hemos hecho? Adquirimos ese bus que tanto lo criticaron. El mejor bus que tiene la Policía Nacional, señores. 182 mil dólares en un bus de características interprovinciales que realizan a mucha honra el recorrido para nuestro personal. Pero no solo eso. ¿Saben qué nos llena de satisfacción? Que el otro día en la Comandancia General, la peluquera me estaba solicitando que el bus del ISPOL pueda pasar por la Comandancia General porque ellos también utilizan nuestro recorrido. No somos mezquinos. Nosotros compramos para el beneficio de nuestro personal cosas de calidad. Y ya viene a esos que son sufridores el segundo bus. Están por entregarnos en mayo el segundo bus del ISPOL. Pero además de eso, contratamos algo que fue necesario y que en enero nada más tuvimos la justificación. Un sistema informático de seguridad perimetral. Les decía yo a las autoridades de control, si el ataque informático de enero con el ransomware nos lo hacían en 2021, colapsaba el ISPOL. La compra de storage, de repositorios, de hardware y de software, e inclusive este sistema de seguridad perimetral, nos permitió en menos de 48 horas recuperar la información que se nos había encriptado. Compramos 3 vehículos Fortuner, no para el director general y para el director administrativo y para el director de prestaciones, a disposición de nuestro personal. En esos vehículos, que sí, se transporta el director general, pero que también está a disposición de nuestras trabajadoras sociales cuando van a hacer los controles de supervivencia de ancianos que superan los 95 años y que no necesariamente viven en las capitales de provincia. Muchos de ellos viven en lugares inaccesibles. Nosotros les mandamos vehículos Toyota Fortuner para que ellas se sientan en la tranquilidad de ir a hacer su visita. Y también incorporamos los equipos One, las pólizas de seguros para bienes del ISPOL. Hemos suscrito un contrato trianual que realmente cubre 24 meses para lo que es los pasajes aéreos, efectos de evitar estar en contratos anuales que son repetitivos, y la adquisición de 5 camionetas Chevrolet High-Ride. 5 camionetas Chevrolet High-Ride. No van a estar concentradas aquí en Quito, van a estar distribuidas en nuestra sede de Manabí, porque tienen que ir a supervisar la urbanización Santa Cruz, en Ambato para que cubran toda la Sierra Central, en Cuenca porque realizan auditoría médica, en Guayaquil y una verdad para Quito. Ya les invitaremos próximamente a la inauguración del Parque Automotriz del ISPOL. El arrendamiento del bien inmueble que es el archivo y el servicio de seguridad y vigilancia armada para las diferentes instalaciones del instituto. ¿Qué nos ha permitido todo esto que está aquí en resumen? Lo que ustedes ven ahí. La encuesta de satisfacción al usuario del primer semestre comparada con el segundo semestre, cifras que dicha sea de paso son reportadas a la Superintendencia de Bancos, nos arrojan que entre el personal que se consideró satisfecho y muy satisfecho, el 56% en el primer semestre se incrementó al 62% en el segundo semestre. Y el nivel de insatisfacción que lo podríamos encontrar el primer semestre en el 26% se redujo al 18%. Cifras que, les reitero una vez más, corresponden a informes que tienen un sustento técnico-metodológico y son reportados a nuestro órgano de control, la Superintendencia de Bancos. Aparte de los exentos convenios de salud, que es la obligación del ISPOL, firmar esos convenios de salud para que se atiendan a los asegurados que no pueden ser atendidos en los centros médicos de la Policía Nacional, por la imagen que generó el ISPOL. No lo hemos buscado, se nos han acercado empresas y eso nos permitió durante el 2023 firmar 18 convenios comerciales y educativos. 18 convenios comerciales y educativos. ¿Qué les afecta al personal policial? Nada.
son costo cero. ¿Qué se benefician? En descuentos. Son empresas privadas que quieren dar un incentivo al personal policial y que han encontrado en el ISPOL esa agilidad para firmar un convenio y esa cobertura de servicio y atención para nuestros policías. Voy cerrando con las principales actividades relevantes. Se realizó, y aquí sí permítanme hacer un alto para decir qué incalculable es la miseria humana. Se permitieron decir, y sabemos muy bien quiénes son, esas mafias que nos atacaron, que constantemente realizan campañas de desinformación y manipulación, que el ISPOL había derivado a un señor general hacia Estados Unidos. ¿Y cuál sería el problema? ¿O no tiene derecho el señor general de ser derivado si lo requiere? Pero no es la realidad. El ISPOL ha hecho 2 derivaciones internacionales. La primera, de Alexander, no lo digo el nombre porque es un menor de edad, hijo del sargento Alciba. ¿A dónde? A la clínica de Navarra, en el 2021. ¿Quién firmó? ¿Quién asumió el riesgo? Inicialmente mi general Juan Carlos Rueda, y firmó el contrato mi compañero Ángel Esquivel. No pude estar aquí presente porque me hubiera agradecido en su presencia. Pasaron los meses, Alexander salvó su vida, quedamos satisfechos de la atención que supera los $200,000 y se dio un caso de emergencia en Bolívar, del cabo Neisser Gómez. Yo no tengo que leer el nombre, yo me lo sé, porque él ha venido acá. Y para ese cabo Neisser Gómez tuvimos que ir a firmar su convenio en Pamplona para que lo atienda. Y está en el día 115 de su evolución muy satisfactoriamente. Nos dijeron de todo. Lo haríamos 1000 veces más, porque no estamos aquí para cuidar un uniforme o un cargo. Nosotros sí nos jugamos por los subalternos. Pero les adelanto, las 2 derivaciones han sido para familiares o para personal técnico operativo. Mucho cuidado que cuando le toque el turno a personal directivo o sus familiares vayan a existir críticas. Vayan a existir críticas. Siempre será con un criterio de necesidad, no de indulgencia. También implementamos una plataforma de remates. ¿Cómo no vamos a estar felices que hace pocas semanas mi coronel Marco Ortiz, director nacional de logística, nos pide asesoramiento para ellos también implementar una plataforma virtual de remates para los vehículos de la Policía Nacional? La CFN y el ISPOL somos las únicas instituciones públicas que tenemos implementado esto. Y le agradezco a la CFN que fueron muy abiertos para asesorarnos cómo hacerlo. Hoy estamos en la capacidad de enseñarles también a nuestras instituciones hermanas que recurran a esta plataforma de remates que nos gana mucho en transparencia y en agilidad. Tenemos una metodología para el cálculo cicloeconómico que, como les manifesté, fue la que nos salvó de las repercusiones macroeconómicas del Ecuador en el segundo semestre del 2023, y también nos alerta que al final del 2024 vendrá el cambio de ciclo económico con una recuperación. Hemos elaborado al interior del ISPOL, el área sobre todo técnica, las tablas de mortalidad dinámicas por sexo. El parque automotor que ya les expliqué que se compró, e hicimos algo que tampoco se había hecho en los 28 años anteriores, un proyecto de revalorización de nuestros bienes. La contratación del patrocinio internacional a través de Ketal Coffee, que nos está representando en Estados Unidos, pero el consorcio con el cual firmamos es Expertise Leon Fisher. La adquisición de equipos de protección para el personal policial del ISPOL, la inclusión de un consultorio médico que es una obligación en seguridad y salud ocupacional, y el fortalecimiento del sistema documental. Hoy tenemos digitalizados los archivos informáticos de las áreas más sensibles. Anteriormente todo era manual y teníamos serias complicaciones de remitir esta información, sobre todo a la Fiscalía. Realizamos algo también que fue fundamental, una contratación de una auditoría ética al hacking, y algo que nos exigió el organismo de control y que por primera vez en 27 años lo podemos decir. Hoy nuestros asegurados ya tienen cuentas individuales de cesantía, fondos de reserva y fondos de vivienda. A partir de la pandemia, muchos de nuestros asegurados no pudieron continuar con sus pagos. ¿Qué hicimos? Abrirles las manos, decirles que estamos ahí para servirles y aprobar por primera vez un proceso de refinanciamiento y reestructura de sus deudas. No nos interesa embargarle y dejarles su bien inmueble. No nos interesa coactivarle su cuenta bancaria. Nos interesa que él pueda ver en el ISPOL un apoyo, pero tampoco podemos dilapidar los recursos de todas las 90.000 familias. ¿Qué vamos a implementar cuando volvamos con los créditos de menor cuantía? La firma electrónica, para que ya no tenga que concurrir
el asegurado y su garante a una ciudad en particular, sino que el asegurado pueda firmarlo en Loja y el garante pueda firmarlo en Guayaquil. Estamos en la mano de la inteligencia artificial, para eso está la tecnología. Y vamos a adquirir un sistema de ciberseguridad, pero además implementamos algo que facilita la labor de los organismos de control y también la nuestra de verificar si cumplimos o no cumplimos. ¿Cuál fue la realidad? No sabían ni cuántos informes nos había entregado la Superintendencia de Bancos ni la Contraloría General del Estado. Y si no sabían cuántos informes nos habían entregado, ya se pueden imaginar el estado de las observaciones y de las recomendaciones. Hoy tenemos una matriz que la remitimos a nuestro organismo de control para facilitar inclusive su labor de supervisión, por lo cual podemos afirmar que del 2016 hacia la fecha hemos cumplido, sobre todo en el último trienio, 82 observaciones de la Superintendencia de Bancos, 33 están cumplidas y entregadas al organismo de control para que verifique y 9 están en gestión. Y en cuanto a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, que dicho sea de paso, cuando hay sanciones administrativas de destitución, ellos mismos lo indican, no somos nosotros los que podemos destituir a los empleados. Las gestionadas corresponden a 35 y las pendientes de gestión son 26, sobre todo ¿por qué? Porque provienen de los informes de los 2 últimos años. Una realidad que nos encontramos es que los estados financieros desde el 2017 no han sido auditados por la Contraloría General del Estado. Tuvimos que dar una rueda de prensa aquí mismo. Tuvimos que enemistarnos con el ministro del Interior de ese entonces, mi amigo, mi general Patricio Carrillo. Pero tuvimos que decir al Ecuador que la Contraloría General del Estado, de esos dos que andan prófugos, el uno aquí en el país y el otro en Estados Unidos, no habían querido auditar el IALIS por los estados financieros, porque sabían lo que estaba aquí. Esa presión permitió que el ex Contralor General subrogante, Carlos Rufrío, realice el proceso adecuado para contratar a la empresa Best Point, que auditó del 2017 al 2020. ¿Emitió su criterio? No. Dijeron que no había razonabilidad de los estados financieros del 17 al 20. Y por ventaja, hace pocas semanas ya concluyó su trabajo ya el personal propio de la Contraloría General del Estado, auditando el año 21 y 22. ¿Cuál fue la base? Del 17 al 20, una empresa privada dijo: yo no me manifiesto sobre la razonabilidad de sus estados financieros. El 21 y el 22, la propia Contraloría General del Estado ratifica que hay razonabilidad de los estados financieros con ciertas observaciones. Eso, las personas que lo conocen, es un avance significativo. Cuando nos auditen el 23 y el 24, estamos seguros que existirá un avance mayor. Estas láminas, que son las de cierre, resumen lo que nosotros podemos dejarle como un legado al instituto. Yo agradezco que los diferentes mandos, porque ya han sido 4, los han mantenido aquí, pero con apoyo del nivel político, señor viceministro. Y agradezco sobremanera que en la última sesión la señora ministra haya ratificado esa predisposición de mantenernos aquí. Pero sin embargo estamos muy claros, señor viceministro, que en cualquier momento nuestro cargo está a disposición. El periodo de gestión actual es de mayo del 2021 a mayo del 2025. Sin embargo, somos obedientes, jerarquizados y disciplinados. Estamos a la entera disposición de que en el momento que considere oportuno el mando institucional, en coordinación con el nivel político, nosotros podamos salir a dar el contingente en cualquier otro lugar del país. Sin embargo, ¿cuál será nuestra satisfacción? Esta lámina. Porque esta lámina resume todo lo que hemos hecho para que no vuelva otra vez a ocurrir el atraco del Istmo. Estamos certificados internacionalmente en la norma ISO de cumplimiento y en la norma ISO antisobornos. Creamos la unidad de cumplimiento y estamos por crear la unidad de auditoría interna. Aprobamos una política de administración integral de riesgos. Se aprobó también las políticas de límites de inversión y tenemos implementadas metodologías para análisis de riesgos. Contamos, como les expliqué, con el mapa integral de riesgos. También el área de inversiones y de riesgos ahora están automatizadas. Se contrató y está por entregarnos el plan de contingencia y continuidad del negocio, y todas, absolutamente todas nuestras inversiones no privativas se realizan a través del sistema electrónico bursátil C. Pero se implementó el canal de quejas y el canal de denuncias, y somos la única institución que tiene habilitado un visualizador ejecutivo abierto al público, el ISPOL Global 360. Todas las inversiones que nosotros realizamos y nuestros KPI, nuestros indicadores, inclusive internos, están a disposición de ustedes. Ingresan a la página web del ISPOL, buscan el ISPOL Global 360 y ahí está la información. Son 13 medidas, estimados amigos, que reducen el riesgo. Nunca
cero. Nunca cero. Pero son 13 medidas que antes no existían. Yo lo he dicho en varias entrevistas. No puedo garantizar que no exista corrupción en la actualidad. No puedo garantizar. Yo respondo por mis actos. Pero sí les puedo asegurar que en el nuevo ISPOL están los mecanismos para prevenir, para detectar, para investigar y para sancionar. Así que eso va a ser el legado de nuestro equipo de trabajo, no del coronel Renato González, de toda nuestra gestión, para que nunca más esos recursos sagrados de la Seguridad Social Policial puedan ser desviados. Esto realmente es una lámina de marketing, lo reconozco. Cuando recibimos ataques, críticas, ofensas y vituperios, instructores como Miguel Arroyo, que está aquí presente, este fue mi primer capitán de compañía ya en el año 92, y mi oficial instructor directo era mi coronel Patricio Ramírez, y ellos participaron en el proceso de selección para enviar de becado a Chile. Estos ejemplos están aquí, los aprendimos de ellos. Cuando te ataquen, responde con resultados. Eso critíquenme, pues. Hemos recuperado 376 millones de dólares a la fecha, auditadas, transparentadas y verificadas por los organismos de control. 630 millones de dólares hemos entregado en créditos. 82 millones de dólares hemos pagado por las atenciones prestadas a nuestros asegurados. Pero además, somos la primera institución en Latinoamérica, tanto considerando a las públicas como a las privadas, en estar certificados en las dos normas ISO, en la anti-sobornos y en la de cumplimiento. Ninguna otra, ni siquiera instituciones privadas de prestigio en Latinoamérica, tienen estas dos certificaciones internacionales. Suscribimos hasta el momento 134 convenios en 22 de las 24 provincias. Hemos suscrito 51 convenios comerciales y 9 convenios educativos. El último, el que más satisfacción me dio, con la Universidad de las Fuerzas Armadas. ¡Qué orgullo! Que la ESPE nos reciba en su seno, firmemos un convenio mediante el cual cualquiera de nuestros asegurados y sus familiares pueden aprender el idioma inglés. Eso es proyectarnos hacia una nueva institución, con un descuento muy, pero muy conveniente. Y también con satisfacción les puedo mencionar que cuando llegamos en el 2021, el ISPOL era una isla. No se había asociado a ningún organismo de seguridad social internacional. Hoy pertenecemos a los 4 más importantes, a la Asociación Internacional de Seguridad Social, que es la que emite los lineamientos para todo el mundo, a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que tiene su sede en México y que a mucho honor, hace pocas semanas nos cruzó la invitación para que el director general esté presente en los primeros días de mayo como disertante en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. La Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que tiene su sede en España, y la Red Plan, que pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué galardones podemos mostrarles? Las 2 certificaciones internacionales que las ha emitido ANOR y su soporte internacional. Pero la Defensoría del Pueblo durante el 2022 nos reconoció el liderazgo en acceso a la información pública, y Corporación Participación Ciudadana desde hace 2 años nos monitorea el nivel de acceso de nuestra página web a la información pública, obteniendo variablemente entre el 100 y el 95% de cumplimiento. Para ir cerrando, estos son los principales aportes ciudadanos que hemos encontrado en las redes sociales. Nos preguntan, ¿por qué se descuenta el 2.75% para el seguro de salud al personal de servicio pasivo si no se puede tener acceso a una buena atención y sobre todo a los vecinos? El aporte es del 2.50% al seguro de enfermedad y maternidad. Se llama así, pero realmente es un seguro de salud. Porque algunos nos dicen, ya tengo 65 años, ya no voy a ser padre. No, el seguro se llama así porque la ley lo pusieron, pero realmente es un seguro de salud. Es el aporte del 2.50%. Y el 25% se va para el seguro de motor. Pero permítanme avanzar las otras láminas para que sea mucho más directo. Esa es la realidad. ¿Por qué es necesario el aporte de salud del personal pasivo? Queridos amigos, yo estoy en servicio aquí, no sé cuántos meses o años más, pero estoy en el tramo final de mi carrera. Tengo lista la hija. En cualquier momento estaré acompañando a mi cara Rivera, mi cara Camacho de servicio pasivo. Pero hoy que estoy en servicio activo, les puedo decir, hay que mantener el aporte de salud del personal pasivo. ¿Por qué? ¿Qué es esta cifra? Pues miren cómo es la realidad. En el 2022, que desde el último año completó, se recibieron 51 millones entre los aportes de bienes del Estado, que fueron 23 millones, el personal activo que aportó 19 millones y los pasivos que aportaron 7.8 millones de dólares. Eso es aportar.
Ahí tienen ustedes a la izquierda. Al personal activo que aportó 19 millones, 15 millones se fueron en sus atenciones. Pero 14 millones en sus familiares, pues. ¿De dónde vienen esos recursos? Del aporte del Estado. Y al personal pasivo que aportó 7.8 millones, el ISPO canceló 11.3 millones por sus atenciones. Por el lógico deterioro cronológico, por la edad, por el envejecimiento, inclusive por las consecuencias del servicio activo, el personal pasivo requiere más atención. 11.3 millones costaron la atención del personal pasivo que aportó 7.8 millones. Y los familiares, 5.6 millones. Es decir, si sumamos, son aproximadamente 17 millones de dólares entre los pasivos y sus familiares, todavía solamente aportaron 7.8 millones. Tenemos 2.5 millones a los de Montepío y el resto son en aspirantes a oficiales. ¿Cuál sería el problema de que mañana se prescinda del aporte del 2.5%? Son 7 millones menos a los 51 millones. ¿Qué compensación es? Es en 2022 se pagaron 49 millones. Obviamente empezará un déficit que acabará en un terrible proceso de quiebra de este seguro de salud. En el ISPO, el asegurado servicio pasivo aporta el 2.50% y está cubierto el asegurado, su esposa, sus hijos y hasta sus hijos mayores de 18 hasta 25 años. En el IES, no me crean a mí, en el IES, el asegurado del servicio activo es el que está trabajando, que quiere incluir a su esposa, 3.66% más. Y si quiere incluir a sus hijos de 18 a 25 años, el 4.15% más. Y cuando es un jubilado y quiere darle cobertura a su esposa, lo mismo, 3.66% más y 4.15% para los hijos de 18 a 25 años. 7.70% más para darle una cobertura que ni siquiera alcanza la del ISPO, porque el ISPO le cubre hasta los padres de familia. ¿Qué tendremos que hacer en un momento determinado? Evaluar si es que los recursos de este seguro todavía permiten darle cobertura a los padres. Se acaban de graduar 2.229 policías la semana anterior a nivel país. Ya están aquí registrando dependientes. Padres e hijos. No van a aportar un dólar, pero ya van a requerir atención médica. Eso es insostenible en el tiempo. Permítanme regresar a las láminas de las preguntas. Aquí estamos. En el marco de los 86 años de institucionalización de la Policía Nacional, ¿por qué solo contamos con 2 hospitales? Ya les expliqué, esa fue la realidad hace 40 años. Hoy debemos todos colaborarnos en la construcción de nuevos hospitales. Yo hablo, inicialmente hablaba de 3, ahora hablo de 6. Yo considero, lo estoy diciendo únicamente a título personal, todavía no terminamos los estudios porque lo vamos a hacer técnicamente para someterlo a conocimiento del Consejo Directivo. No es responsabilidad del mismo de construir hospitales, ¿cierto es? Pero siempre es una obligación moral y apoyar a la Policía Nacional para que los tenga. Deberíamos, con esta lógica de crecimiento de la población policial, hablar de la construcción de 6 nuevos hospitales en 2 fases. Una primera fase que implique un hospital básico entre Manabí y Santo Domingo, el Chone, en el Carmen, es indistinto. Y otro hospital básico en Loja. No en Cuenca, porque Cuenca tiene capacidad hospitalaria instalada. Y luego de contar con esos 2 hospitales básicos, un nuevo hospital de especialidades en el sur de Quito. Superando esta primera fase, que más o menos debe costar unos 350 millones de dólares, en los próximos 4 o 5 años de esta primera fase, que nos tomará 2 a 3 años, deberíamos pensar en 3 nuevos hospitales básicos. Uno en la zona norte del país, preponderantemente en Esmeraldas, un básico. Otro básico en la Sierra Central, y no en Ambato, donde soy yo, en Chimborazo, para que cubra geográficamente a todas esas provincias. Y un nuevo hospital de especialidades en Guayas, pero no necesariamente en Guayaquil, puede ser en Daule, puede ser en Durán. Cuando tengamos estos 2 nuevos hospitales de especialidades y 4 hospitales básicos, ahí recién estaremos en capacidad de decir, dejemos a la Red Pública Integral de Salud a un lado. Mientras tanto, no. Pero este es un proceso largo, que toma años, pero que hay que empezarlo. No podemos estar enfrascados en que los 2 hospitales que ya no dan la capacidad, y aquí está presente el director de uno de ellos, queramos que se atiendan a poblaciones que estaban diseñadas esos hospitales para otras realidades. Con respecto a los préstamos que el ISPO tiene como servicio, se podrá incrementar que los montos sean mayores a $35,000. En la propuesta de ley del ISPO que está entregada en la Asamblea, se prevé que esto quede abierto a resolución técnica del Consejo Directivo. ¿A qué nos referimos? Con un informe actuarial, con un informe financiero, con un informe jurídico y con un informe de riesgos. ¿Podría explicar sobre el aumento de la tasa de interés de los préstamos?
Permítanme referirme también a una lámina muy explicativa, a esta. ¿Por qué subimos las tasas de interés en el ISPOL? Porque técnicamente hay que hacerlo, y pese a que realizamos esos reajustes técnicos, todavía podemos decirles con orgullo que en promedio, en la tasa kilografaria, nosotros tenemos el promedio más bajo, 9.10% comparado con las otras instituciones del segmento. Y en el promedio hipotecario, nosotros damos al 7%, cuando el BIES, que es el que nos sigue, da al 8.12%. Este 7% hipotecario recién se incrementó al 7.10%. Como ustedes ven, ahí están las cifras que avalan por qué se toman las decisiones técnicas de incrementar las tasas de interés. Se puede informar en qué mes se pagarán los fondos de reserva y por qué se tardan los cronogramas de pago. Justamente la reunión de ayer fue muy decidora para esto. Nos habían transferido los aportes de los fondos de reserva, pero se saltaron el mes de septiembre del 2022. Ayer le solicitamos al señor Ministro de Economía que nos transfieran en el transcurso de esta semana los 2.8 millones que corresponden a esos fondos de reserva, y estaremos en capacidad de disparar el pago a los fondos de reserva del resto de asegurados. Pero es una situación técnica que depende de que llegue el aporte del Ministerio de Economía y Finanzas, registremos ese aporte y estemos en capacidad de cancelarle al personal policial en servicio activo. Finalmente dice, se solicita una mejor difusión de los pasos a seguir cuando un policía pide la baja voluntaria. ¿Qué trámites se deben hacer? La verdad que es muy lamentable que hay personal que se retira con 20 años de servicio cuando su pensión es muy pequeña. Son aproximadamente $820 que salen de pensión. Hemos tratado de hacer una campaña a nivel nacional explicándoles inclusive los pormenores que prevé la nueva ley, la propuesta de nueva ley, y aquí ustedes pueden ver un resumen rapidísimo. Define de mejor manera el concepto de actos de servicio, crea una nueva estructura para el ISPOL, incluye en el consejo directivo a representantes de los técnicos operativos en servicio activo que ahora no lo tienen, permite una contratación de una auditoría externa adicional a todos los procesos que se han votado, se crea la Junta Coordinadora del Sistema de Salud Policial, permite la adquisición de un segundo bien inmueble a través de un negocio hipotecario, y también se amplía el plazo hipotecario de 20 a 25 años. Y las prestaciones, cuando un policía fallezca en actos de servicio prestado o decretado un estado de excepción o de emergencia, sean financiadas por el Estado. Y las pensiones de retiro se incrementarán potencialmente cada 2 años. ¿De qué dependerá? De la evaluación actuarial. En el momento será vigente que solamente se puede incrementar cuando exista un aumento del sueldo del personal de servicio activo. Con 60.000 policías de servicio activo, muy difícilmente el fisco podrá hacer un aumento de sueldo a esa masa salarial. También que los afiliados que a la fecha de la vigencia de la ley tengan 20 años podrán acogerse al retiro, pero es algo que les perjudica a ellos. Pero además, quienes tengan entre 20 y 25 años cuando se apruebe la ley y no puedan retirarse de manera voluntaria, pero tengan, por ejemplo, un conflicto judicial, como lo tuvo hace pocos meses Santiago Méndez, ¿ustedes recuerdan? Como estaba por iniciar ese caso de David Lastín, que le tenga la ley debemos estar a todos ahí en la corte apoyando que se ratifique el estado de licencia de David Lastín, que fue un policía que se evacuó en la feria. Pero sí, se sacan esos casos y son datos de verdad, no salen de situación, salen de concesión, porque el libro no busca beneficiarse económicamente. Se prevé la posibilidad de presentar una ley de salud para la Policía Nacional, y algo también que es importante, devolverle los aportes de la cesantía de las nuevas promociones que están aquí en el ISPOL al servicio de cesantía de la Policía Nacional para que pueda recuperar su liquidez. ¿Por qué son necesarias estas medidas que prevé el proyecto de ley del retiro, sumar y aumentarlo de 20 a 25 años? Por esto, el resultado de los estudios actuariales, que además ya vamos a contratar actualizado al 31 de diciembre del 2023. Pero estos estuvieron realizados al 31 de diciembre del 2020 nos indicaron que había seguros que presentarían un superávit al 2070, pero hay 2 seguros que van a presentar déficit actuarial. El seguro de vida potestativo al 2078 que gana recursos. Y el tema de el bien, el retiro, si no corregimos al 2070 hay un déficit actuarial de 1.166 millones. Hay algunos que lo han dicho. Hasta el 2070 hay que subir. Eso es ser egoísta, eso es ser sencillo, y eso es no pensar en las nuevas generaciones. Pero el problema es que en el 2070 estará lejos, pero en el 2044 estará a la vuelta de la esquina. Y en el 2044 es el último año con reservas positivas si no corregimos el problema estructural que tiene el Seguro Social de la Policía Nacional, que está reflejado en esta lámina. ¿Cuál es el inconveniente? Que de la base de datos
el promedio de aportes en el IES es de 38 años, y el promedio de prestaciones es de 23 años, y el promedio de fallecimientos es de 83 años, en la base de datos del IES. Por favor, antes de criticar, revisen los datos. El INE acaba de sacar los últimos datos del censo. En 1980, la expectativa de vida en el Ecuador promedio entre hombres y mujeres era de 61 años. En 1980. En menos de 45 años, esa expectativa de vida entre hombres y mujeres subió a 74 años. Un crecimiento de 14 años en menos de 40 años en expectativa de vida. Pero aquí en el propio ISPOR tenemos 142 pensionistas de entre 95 y 104 años. Entonces el problema es estructural, pues. 26 años de promedio en aportes en el ISPOR y 40 años de promedio en prestaciones, que además esto es solamente del titular, porque cuando él fallece tenemos que seguir pagando la pensión a su esposa y a sus huérfanos. Esto tiene que corregirse de una manera técnica. Por eso es que la vez anterior que ya me convocaron a la Comisión Especializada en Derechos del Trabajador y Seguridad Social, yo les dije, si aman a la policía, no nos metan en la demagogia de la política, no nos dejen en 20 años de retiro, porque capaz que para el coronel González los recursos alcancen. Piensen en ese cabo, en ese policía, en ese subteniente y en ese teniente que recién están empezando su carrera, que van a tener que aportar 25 o 30 años y que cuando se jubilen en el 2044 ya no van a tener pensión. Por eso es importante que esto se discuta con altura, con datos, no con sentimientos. Finalmente, también un tema que normalmente nos causa rechazo a la interna es el tema de los 4.100 afectados, y lo repito una vez más, afectados de la ley del 2016 por el tema del recálculo de pensiones. Les dijimos que había 3 caminos: las acciones de protección, la consulta a la Corte Constitucional y una disposición transitoria en la nueva propuesta de ley. Lamentablemente, de 19 acciones de protección que han presentado, 18 las han perdido. 18 las han perdido. Una sola las han ganado, que es el caso de Byron Kelal y otros 28 personas. Ese caso de Byron Kelal, nosotros hemos presentado acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y nos han admitido. Pero la presentamos luego de que 5 grupos también presentaron acciones extraordinarias de protección en la Corte Constitucional y no les admitieron. ¿Qué me temo yo? Que el pronunciamiento de la Corte Constitucional va a ser desfavorable a estas personas que fueron los accionantes. Porque existe el auto de verificación que en su numeral 22 claramente dice que la Corte Constitucional no ha dispuesto ningún recálculo de pensiones ni al ISPA ni al ISPO. Y claro, llámenle recálculo, reajuste, nuevo cálculo, como le quieran llamar, pero eso dice el auto de verificación de la Corte Constitucional. No puede ser que el ISPO esté equivocado y todos esos jueces le hayan dado la razón al ISPO. Entonces, agotado el camino de la acción de protección, la consulta también se agotó porque se le mandaron 4 consultas a la Corte Constitucional y finalmente, ¿qué respondió la Corte Constitucional? Ese es un tema administrativo del ISPO. Yo les pregunto a las personas que están detrás de esto, ¿cómo va a poder mañana cualquier consejo directivo resolver pagar un recálculo de pensiones cuando tienen 18 sentencias que les ordenan no pagar ese recálculo? El momento que lo hacen caen en un desacato, en un delito. ¿Cuál es el camino que queda viable? La propuesta de la nueva ley que tiene la disposición transitoria 15ª, en la cual nosotros hemos propuesto que se realice el recálculo de pensiones desde mayo de 2021 hacia adelante. Y finalmente les presento a ustedes 2 documentos que son fundamentales. Los abogados nacionales, que ya culminaron su contrato, tenían un honorario fijo de $900,000 y un honorario variable del 3% de lo que recuperen. Como ellos participaron en la recuperación de aproximadamente $300 millones, que era el remanente de la operación SWAP, tuvieron derecho a un cobro de $9 millones. Como también cobraron su honorario fijo y además participaron en recuperaciones como por ejemplo los 8 millones de la UTE, 4.7 millones que estaban en el SVALE, 1.5 millones en Inbauto y otras cifras menores, en conjunto cobraron aproximadamente $11 millones. Bueno, el contrato está finiquitado, tiene informes. ¿Qué hemos hecho? Un oficio a la Contraloría General del Estado para que se audite ese proceso. Y ahí está la respuesta de nuestra auditora interna, aquí presente, la doctora Lina Moreno, quien dice: su pedido, que son 5 carpetas, ha sido trasladado a la Contraloría General del Estado para que se realice la auditoría oportuna. ¿Por qué lo hacemos? Porque no tenemos temor de que nos auditen.
hemos actuado en coherencia. ¿A riesgo de nuestra carrera? Sí. Pero alguien tenía que hacerlo. Por eso nos formaron en Puzuquín y por eso fuimos formados en Curacaví, en Chile, bajo el principio de rigor y afecto. A nosotros no nos atemorizan las decisiones. Finalmente, queridos amigos, quiero una vez más reiterar la presencia de cada uno de ustedes en este ambiente de familiaridad. Reconocer al señor viceministro que se ha tomado tiempo en su apretada agenda, y yo valoro eso, señor viceministro. A nuestras autoridades aquí presentes en primera fila, muchas gracias a todos ustedes. A nuestros amigos del Servicio Pacífico y a los que nos están viendo la Organización a nivel nacional. Hay una canción muy hermosa que la cantamos a la bandera ecuatoriana. La canción a la bandera. Por los usos sagrada bandera, en el aire, en el mar, en la tierra. En la paz y en lo hizo la guerra, tendrán el favor de mí. Todo eso, todo ese camino a nuestra bandera patria, también se resume en la segunda frase. Si el extranjero ambición algún ultrajarte de la vida, perderemos sus ojos la vida para ver el que suena de ti. Aquí está la bandera de la Policía Nacional del Ecuador, aquí está la bandera del país, y aquí está la bandera del Ecuador. Ante esta tercera bandera, yo juro que el legado que se sean mis tutores de año, que la ofrenda que han hecho todos los centros comunales y que la